¿Por qué hablo de cuatro muros? Y eso que Videgaray estuvo a favor de construir un quinto muro, pero ya no en la frontera de México con Estados Unidos, sino en Tapachula, en la frontera casi de 1000 kilómetros, no llega a los 1000, pero 950 y pico kilómetros, que tiene la frontera mexicana con Guatemala. Porque de ahí hoy prácticamente está viniendo el gran flujo migratorio de Centroamérica, que obviamente no es unidireccional, tiene raíces profundas desde la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, todo lo que fue el Irán-Contras, todo lo que sucedió en Nicaragua, el desastre neoliberal en toda Centroamérica, etcétera, etcétera. Porque a quién le conviene dejar su bellísimo país para ir a ser maltratado en otro tercer país. Eso es absurdo. Yo creo que una manera de verdaderamente de anclar la migración, porque hoy es la principal que está entrando a Estados Unidos, que van en busca o de sus familiares o de hacer, como antes decíamos, la América, ¿no? Hacer fortuna en Estados Unidos, que requiere además de esa mano barata de obra. Entonces, una manera de paliar eso, pues es un plan Marshall de corte, yo diría americano, por hablar del continente, para precisamente, tiene que ser de una ayuda masiva de dinero. Con eso pueden resolver gran parte del problema migratorio. No cometer el error que hizo, por ejemplo, Fox con su infatuado y locuaz canciller, que solamente duró 2 años, el Castañeda Goodman, que a mi juicio cometió el peor error en la reforma migratoria de México con Estados Unidos, al empecinarse, quizás por instrucciones foráneas. No olvidemos que él está muy ligado, así se le ha señalado, como instrumento de George Soros, a quien también señalan está detrás de la desestabilización con los flujos migratorios que vienen hoy primordialmente de Honduras y naturalmente se suman con El Salvador y con Guatemala. Es decir, ya no hay tanto mexicano que esté migrando a Estados Unidos, esto ya pasó desde la época de Salinas, porque ahí fueron discriminados los campesinos mexicanos, pues que no tuvieron más opción que ser refugiados económicos, que ya no refugiados políticos, porque el Tratado de Libre Comercio, una de sus consecuencias nefarias fue que aniquiló el campo mexicano para beneficiar pues nada menos que la agricultura estadounidense. Bueno, dicho esto, el grave error de Castañeda, ¿cuál fue? Su famosa enchilada completa, que eso es un terminajo que se maneja mucho en la frontera de México con Estados Unidos, y que era pues, lo que conocemos como el todo o nada. O aceptas lo que te digo o no, o no hay acuerdo. Obviamente esto enfureció en ese momento al Partido Republicano en Estados Unidos, lo recuerdo muy bien, a Colin Powell, que era el secretario del Pentágono, entre otros, y pues fue expulsado a los 2 años del poder. Yo tenía hasta el dato, se los digo con humildad y rigor, que se iba a mediodía un viernes a las 12 del día, porque además había maltratado mucho a Marta Sagún, pues ya la segunda esposa de Vicente Fox. Bueno, dicho esto, vean, yo mi hipótesis de trabajo es la siguiente. Cada muro refleja la situación interna y externa de Estados Unidos. Y vean, lo digo, no crean que me da mucho gusto. Los presidentes en México son la calca de ese reflejo. Es decir, no crean que llega un Cedillo nada más porque sí, o aparece un Fox que tienen que cambiar el artículo 82 de la Constitución porque su padre, pues no se sabe mucho de dónde es, pero no era mexicano. Unos dicen que tejano, otros que irlandés, no se conoce ese lado oscuro de la biografía de su padre, etcétera. Cambiaron el artículo 82, luego llega Calderón con un megafraude electoral y a Estados Unidos le convenía ese fraude porque lo que deseaban ya en ese momento era la reforma energética, es decir, apoderarse del petróleo de México, sobre todo en las aguas profundas del Golfo de México. Entonces hay que ver bien aquellos que creen en Santa Claus, que elegimos presidentes, que llegan porque votamos por ellos. Desgraciadamente, y sí es muy demostrable en el caso de Cedillo,
en el caso de Fox y de Calderón, que todos cumplían una agenda exquisita que convenía a los intereses de Estados Unidos en ese entonces. Véanlo así rápidamente. De los 4 muros, los inicia Bill Clinton hace 27 años. Bueno, estamos hablando que Clinton llega al poder, si no me equivoco, en 1993. Estamos hablando 2 años después de la disolución de la URSS. Esto es fundamental. Entonces, ¿cuál era su agenda? Como ya estaba la agenda unipolar, la URSS estaba disuelta, Clinton, lo que yo he llamado los 4 muros que ha construido Estados Unidos desde hace 27 años, que inicia con el presidente Clinton y continúa con el presidente Trump, obviamente pasando por los otros presidentes estadounidenses, que son Baby Bush y Obama. Es decir, estamos hablando de 2 presidentes demócratas, Clinton y Obama, y 2 presidentes republicanos, el Baby Bush y el presidente Trump, quienes a cada quien le corresponde la erección del famoso muro, que se lo han endosado por intereses a uno de los 4 nada más. En realidad van a ver al final cómo voy a concluir que el muro en realidad debería llamarse el muro de Baby Bush, más que el de los otros 3 que también participaron con su parcela, diría yo, o su pedazo de construcción. ¿Y esto por qué viene a colación? Porque llegando el presidente Biden prometió que iba a detener la construcción del muro, nada más haciendo mención a la parte de Trump, lo cual es incorrecto, porque en realidad no me lo sé de memoria, obviamente, alrededor de 1.488 kilómetros de los que fueron construidos, pues nada más hace alusión al más reciente, que es el de Trump, que es uno de los menores, curiosamente, que más construyó fue Baby Bush, y prometió detener la edificación. Pero ojo, no prometió demoler los 1.488 kilómetros, que además lo vamos a ver, la frontera de México con Estados Unidos tiene un muro natural, que es prácticamente el 63-65% de toda la frontera, que es el río Bravo, y que en Estados Unidos le llaman The Great River o el Río Grande, y me llama la atención que en la publicidad del gobierno actual le llamen igual el Río Grande, lo cual me llamó la atención, porque vean, muchas veces estos errores, entrecomillados, lingüísticos, pues dan pie a conquistas que luego son irreparables. Bueno, dicho esto, normalmente los imperios tienden a crear muros. Y no estoy hablando de la muralla china, vamos a hablar más del lado occidental. Uno de los más conocidos es el muro de Adriano, un famoso emperador romano, que concluye la edificación de su muro en Bretaña en el año 128 después de Cristo. Eso es muy interesante. En esa época se conocía como el Limes, L-I-M-S, que quiere decir los límites, las fronteras del imperio frente a la barbarie. Bueno, aquí hago un paréntesis. ¿Cómo se puede tener un tratado de libre comercio que primero hace Baby Bush con Salinas? Luego, ¿cómo se puede tener un TEMEC, un tratado México, Estados Unidos, Canadá, que opera Trump con Peña y que al final se incorpora el presidente López Obrador? ¿Cómo se pueden tener 2 tratados geoeconómicos sin libre paso de personas y con tremendos muros? Esto es anómalo. Realmente hay que decirlo en todos sus términos. Yo creo que es el único tratado geoeconómico en el mundo que impide el libre paso de personas y de muros. O es de la zona de Europa, que es toda la cuestión europea, que es gusto de Jesús, la máxima todavía potencia geoeconómica del mundo occidental, pues tiene su famoso Schengen,
es decir, libre paso de personas en todo lo que representa la Unión Europea. Ahora ya no tanto con la salida del Brexit. Bueno, vean, yo mi hipótesis de trabajo es la siguiente, y a la que se las hago partícipe, es una idea original. Bienvenidas las críticas, a mí me gustan porque me ayudan a corregirme si estoy equivocado. Y si no, pues